Hay tramos de carretera en el norte de México donde el asfalto parece no tener fin y la soledad se convierte en tu única compañía, pero en las rutas que cruzan los desiertos de Sonora y Chihuahua, los conductores experimentados saben que nunca se debe confiar en lo que ven los faros a mitad de la noche. Cuentan que entre la neblina o el polvo del desierto aparece ella, una figura impecable, vestida de blanco, esperando pacientemente a la orilla del camino. Algunos dicen que es un ángel que te salva de un accidente, otros aseguran que es el último aviso antes de que tu viaje termine para siempre. Esta noche, en Voces de Medianoche, apagamos las luces para recorrer el enigma de la mujer de blanco. Ajusta tu retrovisor porque lo que estás por escuchar podría estar sentado justo detrás de ti. Todo comenzó en una noche de agosto, en la carretera que conecta Hermosillo con Chihuahua. Don Manuel, un trailero con más de 20 años de experiencia, subía las curvas de la sierra con el cansancio pesándole en los párpados, en los ojos. La radio solo emitía estática, un ruido blanco que parecía fundirse con la oscuridad del desierto. Y de pronto, al salir de una curva cerrada, sus faros iluminaron algo que no podía creer. Una mujer joven y de vestido blanco resplandeciente caminaba de espaldas a la orilla del precipicio. No llevaba maletas, no llevaba abrigo, a pesar de que el termómetro marcaba apenas unos cuantos grados. Por instinto Manuel frenó. En estas rutas, dejar a alguien a su suerte es una sentencia de muerte. La mujer se acercó a la puerta del copiloto. Manuel cuenta que no pudo verle el rostro con claridad, como si una sombra perpetua la cubriera, pero su voz era como un susurro que venía de todas partes. ¿A dónde va, señorita?, preguntó él tratando de ocultar su nerviosismo. Solo un poco más adelante, respondió ella sin subir la mirada. Ella subió al camión. El ambiente se volvió gélido al instante. Manuel intentó hacerle plática, pero ella solo miraba hacia el frente, con las manos entrelazadas sobre su regazo. El único sonido era el motor y esa extraña interferencia que volvía a sonar en la radio. Después de unos 10 minutos de silencio absoluto, la mujer levantó una mano pálida y señaló hacia una curva que Manuel conocía bien. La conocía como la curva del diablo. Aquí es donde me bajo, dijo ella. Manuel comenzó a frenar, pero antes de que el tráiler se detuviera por completo, sintió un vacío a su lado. Volteó rápidamente y el asiento estaba vacío. La puerta seguía cerrada. Con seguro, el aroma a flores que ella traía se transformó de golpe en un olor de tierra húmeda y vieja. Al asomarse por el retrovisor, Manuel la vio. Estaba de pie en medio de la carretera, mirándolo fijamente. Esta vez la luz de la luna reveló lo que la sombra ocultaba. Donde deberían estar sus ojos, solo había dos cuencas oscuras, vacías y profundas. Esa noche Manuel no durmió. Al llegar a la siguiente parada de descanso, otros traileros le confirmaron lo peor. Esa mujer murió en un accidente en esa misma curva hace varios años, y desde entonces aparece para advertir a los vivos o para llevarse a los que no tienen cuidado. ¿Tú qué harías? ¿Te detendrías a mitad de la noche si vieras una silueta blanca pidiendo ayuda? Pero el asfalto no es el único lugar donde la noche oculta secretos. Si dejamos atrás la carretera y nos adentramos en las rutas de terracería entre Coahuila y Nuevo León, la soledad cobra una forma aún más antigua y siniestra. Quienes trabajan en los ranchos aislados o en las faenas del desierto norteño conocen bien esta leyenda. No se trata de un espíritu común, sino de una entidad que los lugareños llaman simplemente el hombre del saco.
una figura desproporcionadamente alta y delgada, cubierta con harapos oscuros, que camina a mitad de la nada arrastrando un costal enorme. Nadie sabe qué hay dentro de ese costal, pero quienes se han cruzado con él aseguran que del saco provienen ruidos que no parecen humanos. Este relato nos llega desde las cercanías de Cuatro Ciénegas. Roberto, un trabajador que regresaba de noche a su campamento en camioneta, cuenta que al tomar un atajo por el desierto, sus luces bajas iluminaron una silueta gigantesca a la orilla del camino. Medía fácilmente más de 2,5 metros de altura. Al principio creyó que era un matorral o una estructura abandonada, pero al aproximarse notó que se movía a pasos lentos. Llevaba un saco de yute gastado que dejaba un surco en la tierra a su paso. El aire dentro del vehículo se volvió pesado de inmediato. Roberto intentó acelerar para rebasarlo, pero justo cuando quedó al lado de la figura, las luces de la camioneta empezaron a parpadear y el motor perdió potencia, como si esa criatura absorbiera la energía del vehículo. Fue entonces cuando en la mitad se detuvo y giró el torso. Roberto dice que no tenía un rostro definido, solo una superficie pálida y estirada. La criatura soltó el costal, el cual cayó con un golpe seco en la tierra, y de su interior se escuchó un lamento ahogado. Con las manos temblando, Roberto pisó el embrague a fondo y logró arrancar justo cuando una mano de dedos larguísima rozó el cristal del copiloto. Acelerar fue lo único que le salvó la vida. Los ancianos del desierto dicen que este ente se alimenta del miedo de los viajeros desprevenidos que se aventuran solos por la noche. Si alguna vez te encuentras en un camino solitario y ves una sombra anormalmente alta arrastrando algo en el suelo, jamás reduzcas la velocidad. Pero la oscuridad del norte no solo habita en la superficie. Si descendemos a las entrañas de la tierra, en las antiguas zonas mineras de Zacatecas y Durango, descubrimos que los verdaderos horrores fueron desenterrados por la ambición humana. Desde tiempos coloniales, los mineros del centro norte han hablado de los guardianes, espectros y entidades que custodian las vetas de plata y oro más ricas. Leyendas locales afirman que para extraer riqueza de ciertas minas, los antiguos dueños debían ofrecer un tributo en sangre o firmar un pacto que mantenía a las almas atrapadas en los socavones para siempre. Carlos y un grupo de exploradores urbanos decidieron adentrarse a una mina abandonada en las afueras de Fresnillo, Zacatecas. A pesar de los avisos de los viejos del pueblo, bajaron más de 50 metros por un túnel principal. El aire se volvió denso y un olor azufrado inundó el ambiente. Cerca del fondo, sus linternas iluminaron algo inusual: herramientas de trabajo tiradas en el suelo, como si decenas de hombres hubieran salido huyendo al mismo tiempo. Pero lo más inquietante fue escuchar golpes metálicos contra la roca, como si alguien siguiera picando la piedra a escasos metros de ellos. Al apuntar las luces hacia el final del túnel, vieron a varios hombres de espaldas, vestidos con ropas de trabajo antiguas. Al notar la luz de los trabajadores, no se giraron normalmente. Sus cuerpos permanecieron inmóviles mientras sus cabezas rotaron completamente hacia atrás para mirarlos. Sus rostros eran calaveras secas que emitían un murmullo colectivo, una plegaria antigua pidiendo ser liberados. La temperatura descendió de golpe y una sombra gigantesca emergió del techo de la cueva. Sin pensarlo dos veces, Carlos y sus amigos corrieron desesperados hacia la salida mientras los lamentos retumbaban a sus espaldas.
Aún hoy, quienes pasan cerca de esos socavones juran escuchar los picos golpear la piedra a mitad de la noche. Se dice que si entras, los guardianes no te dejarán salir hasta que alguien tome tu lugar. Y así concluimos este primer viaje por las sombras del norte de México. De las carreteras solitarias de Sonora y Chihuahua, pasando por el desierto de Coahuila, hasta las oscuras profundidades de Zacatecas. ¿Has vivido alguna experiencia paranormal en alguno de estos estados? Déjamelo en los comentarios, porque la mejor historia del próximo video podría ser la tuya. Si te gustó este recorrido, regálame tu me gusta y suscríbete para continuar con el siguiente episodio de nuestra serie de leyendas por regiones. Recuerda mantener las luces encendidas. Esto es Voces de Medianoche.